que distinguir qué es la ética, qué es la moral y los valores. La ética está relacionado con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. Mientras que la moral, ¿sí? La moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Nuevamente les repito, la ética está relacionado con el estudio fundamentado de los valores morales. ¿Sí? Está fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. Esa es la ética, fundamentado por valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. Mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Aquí dentro de estos hay valores morales. Entonces, ¿qué es la moral? Son las costumbres, normas, tabúes, convenios establecidos por cada sociedad. Entonces, vamos a revisar un tema a nivel de tabúes, ¿sí? Lo que es tabúes y vamos a ver lo que siempre la gente se hace problema. La gente se hace problema al hablar o a expresarse. Encontré un tema muy agradable para poder compartirles a ustedes y vamos a revisar con ustedes, ¿no? Me va a ayudar primero Andrés García y luego Anthony con la lectura. Hay mitos y tabúes en la sexualidad humana, ¿sí? Veamos el resumen. Andrés. Ya, se realizan consideraciones muy generales sobre el origen de los géneros y cómo esta formación favorece la presencia de mitos y tabúes en la expresión de la sexualidad de la pareja humana. De sexualidad tabú, parejas sexuales. Sí, vamos a ver lo que es sexualidad, el tabú y lo de las parejas sexuales. Anthony, gracias Andrés. Anthony, El siguiente párrafo, Inge. sí, Ya. Pretender interpretar la evolución de la sexualidad únicamente desde el ángulo biológico es asimilar una sola arista del problema, y sabemos que hay múltiples factores de toda índole que interfieren en esta. En el seno de nuestra sociedad, el sexo no es solo la capacidad de reproducirse, es también una capacidad social de atracciones, uniones de interacciones organizadas y que pueden llegar a ser un factor de desigualdad. La sexualidad encierra en su núcleo a nuestra identidad, nuestra individualidad, nuestro género y nuestro ser. correcto. Entonces, se está hablando que en nuestra sociedad el sexo no es solo la capacidad de reproducirse, ¿sí? Especialmente todavía en las comunidades indígenas, todavía tienen captan de esta forma, es decir, que solo hay la capacidad de reproducirse. También hay una capacidad social de atracciones, uniones de interacciones organizadas y que pueden llegar a ser un factor de desigualdad. Vamos a ver cómo está esta situación, ¿no? Anthony, algún compañero, por favor, dígame. Ludwig Barriga, Inge. Ya. Ludwig, uno de los grandes obstáculos. Ya, Inge, uno de los grandes obstáculos que encontramos para la comprensión de nuestra sexualidad es darnos cuenta de que estamos marcados por las actitudes de las sociedades pasadas respecto al sexo. Por ello, para la comprensión de las dificultades actuales en torno a la sexualidad, es importante de revisar y analizar nuestro pasado histórico. Es decir, vamos a revisar primero nuestro pasado histórico para entender sobre qué es la sexualidad y ciertos tabúes que maneja la sociedad, ¿no? Ayúdeme con algún nombre, por favor. Brian Martínez. Brian.
Desarrollo. Desarrollo. Hace más de 500 años se conoce que ya la mujer era considerada como pertenencia personal, destinada a propiciar placer sexual y a funciones de reproducción, mientras que los hombres tenían derecho a practicar relaciones sexuales con varias mujeres. El sexo para ellos era considerado como una realidad más de la vida cotidiana. Con la aparición del judaísmo en el Antiguo Testamento, fuente originaria de la ley judía, se prohíbe el adulterio, la homosexualidad, etc. Aunque en la antigua Grecia había tolerancia a ciertas formas de homosexualidad, pero las mujeres seguían siendo consideradas ciudadanas de segunda categoría. En Atenas, por ejemplo, estas carecían de derechos legales y políticos, en las mismas medidas que los esclavos. Eran consideradas las portadoras de hijos. Con el surgimiento del cristianismo, la Iglesia manifiesta también sus negativas posiciones en torno al sexo. Gracias. Entonces, fíjese en cómo antes se le entendía que la mujer era considerada primero como una pertenencia personal. Y ciertas parejas hasta hoy en día lo hacen eso. Piensan que cuando se casa o cuando es novio o novia, uno es como pertenencia de ellos, de esas personas, y no es así, ¿sí? A la mujer también se lo ha maltratado, se lo ha maltratado casi en todas las épocas del año, de toda la historia, ¿sí? Eran solo destinadas a propiciar placeres sexuales y a funciones de reproducción, mientras que los hombres tenían derecho a practicar relaciones sexuales con varias mujeres y el sexo para ellos era considerado como una realidad más de la vida cotidiana. Con la aparición del judaísmo en el Antiguo Testamento, fuente originaria de la ley judía, se prohíbe el adulterio, ¿sí? La homosexualidad, etcétera. Fíjese en la homosexualidad. Ahora es normal. Hay lesbianismo, homosexualismo. Hay muchas. En los países europeos hay muchísimos países de primer mundo. Hay muchísimos de este tipos de personas que tienen impulsos a estos grupos. En Atenas, por ejemplo, dice estas carecían de derechos legales y políticos en la misma medida que los esclavos. Eran considerados las portadoras e hijos con el surgimiento del cristianismo y la iglesia manifiesta también sus negativas posiciones en torno al sexo. Entonces, en algunas culturas orientales, China e India, se toma una posición más positiva en torno a la sexualidad, pues el sexo no era un hecho de que inspiraba terror, ni se contextualizaba de pecaminoso. Se estimaba como un acto oculto y de veneración. Entonces, fíjense en cómo las religiones ya iban tomando su posición más positivo en torno a la sexualidad. Continuamos, Brian. Dígame, por favor. ¿El apellido de mi compañero? ¿O sigo leyendo? No, dos párrafos. Dígale un compañero y léame estos dos párrafos, por favor. Jiménez. ¿Ya? Con estas raíces como influencia se van formando los géneros, construcción social que conceptualizaba lo masculino y lo femenino, y a punto de partida de ello se le asignan roles a cada sexo, que es lo que se espera socialmente que cada sexo haga. De igual manera, empiezan a surgir los estereotipos sexuales, mandatos de obligatorio cumplimiento en torno a la sexualidad. De igual forma, y desde lo social con raíces en el pasado, se empiezan a formar mitos, fábulas, ficción alegórica a un tema y tabúes, algo que no se puede hacer o lograr en torno a la sexualidad y al desempeño sexual de cada sexo, los cuales llegan aún hoy a nuestros días y mediatizan de forma negativa el disfrute de la sexualidad y marcan definitivamente el comportamiento sexual humano. Ya, entonces, como ven,
hay desde las raíces en el pasado, empiezan a formar mitos, fábulas, ficciones de temas y tabúes a lo que se puede hacer o lograr en torno a la sexualidad. En época donde antes de que prevalezca antes de prevalecer el pensamiento, se hacían orgías y eso era lo más normal en la parte de Grecia, de Roma. Y luego ya cuando comienza a entenderse de que el pensamiento y la razón prevalece sobre la actividad humana, es cuando ya comienza a tomar más forma de esta situación. Me gustaría ver el nombre de de alguna compañera para que lea esta partecita nada más. A ver, vamos con la primera mujer que esté por aquí. Dayana. Vamos analicemos, sí, unos 3 párrafos, por favor. Analizamos por separado a hombres y mujeres, pues hay diferencias en los mitos y tabúes encontrados según el sexo y consideramos que aún antes del nacimiento ya se empiezan a gestar. A la mujer desde que está en el vientre de su madre se le coloca en el famoso mundo rosado. Los colores de asignación femeninos son los suaves y tonos pasteles. De ella se espera sea dulce, cariñosa, afable, suave, pasiva y todo ello marca hasta sus juegos infantiles y profesiones futuras. Por definición se constituyen los mitos femeninos. Mujer es igual a madre, primera y suprema aspiración femenina. El amor femenino debe ser romántico. Debe tener una pasividad erótica. No debe tomar nunca ella la iniciativa. Parte activa en los lances amorosos. Todo esto marca... Siga nomás. Todo esto marca desfavorablemente la expresión de su sexualidad, pues se le expropia de espacios vitales femeninos. Se le oculta y marca la sexualidad desde la cuna. Del sexo no se habla. El sexo es sucio, no se le acarician ni se le celebran los genitales como el varón. Y todo esto marca desfavorablemente la sexualidad femenina desde muy temprano en la vida. A las mujeres se le lastra el autoestima y el autoerotismo, pues no le es permitido manifestar sus deseos, pasiones y necesidades sexuales. Se niegan para ella los espacios públicos porque es de casa. Se le prepara desde niña para la maternidad, su función principal como sexo. Y se le enseña que debe ser una buena madre, esposa fiel, monogámica, cariñosa, dulce, comprensiva. No se le estimula el disfrute de la sexualidad, se limita la expresión de su conducta sexual. En fin, se le prepara para satisfacer y atender necesidades de otros. Por todo lo anterior se han ido creando mitos y tabúes en la sexualidad femenina, entre los que tenemos los siguientes. Miedo a la desfloración por la posible brusquedad del primer coito. Poca utilización de caricias porque por la educación recibida se imposibilita manifestar sus deseos y necesidades sexuales y se les acostumbra a jugar un papel pasivo dentro de ellas. Fingir el goce sexual porque se reitera el temor a expresar sus necesidades y a que su pareja la rechace. En gran número de ocasiones, la mujer no logra el placer sexual por tener un compañero sexual inepto en técnicas coitales. Sí, esta partita más. Todo lo anterior fluye en que la mujer no logre un pleno disfrute de sus encuentros sexuales y a la larga puedan aparecer disfunciones sexuales femeninas. Por ejemplo, deseo sexual inhibido, vaginismo, anorgasmias primarias o secundarias, etc. Gracias. Hasta ahí nada más. Verá, fíjese en que todo lo que se causa, y a veces pensamos cuando les ven a las mujercitas desde los colores, son el rosado, el color pastel, cómo se les va preparando para que la mujer sea igual a madre
y eso sea la suprema aspiración femenina. Ojo, tienen que ir cambiando, especialmente las mujercitas tienen que ir cambiando, y toda la civilización va cambiando, y va tornando ya un escenario muy positivo ya para las mujercitas, ¿sí? Es decir, se van manejando de otra manera. El amor femenino debe ser romántico. De hecho, a las mujeres les agrada que los hombres sean románticos, ¿sí? Eso es agradable, no le desagrada totalmente cuando cuando no son poco románticos, ¿no? Aunque hay algunas excepciones que también les gusta que sus parejas sean agresivas, ¿no? Debe tener una pasividad erótica, es decir, no debe tomar nunca ella la iniciativa. Eso es como que le dijera que, cuidado, eso está mal. Y más bien hay que entender que el hombre y la mujer, tanto como el hombre y tanto como la mujer, en la sexualidad, tienen que ustedes leer más, tanto el hombre como la mujer, y tienen que, el momento en que ustedes estén sintiendo ese amor, pues que lo haga de la manera que ustedes entiendan correctamente cómo lo hacen. Aquí hay algunas situaciones que este miedo que implementan, ¿sí? A la desfloración por la posible brusquedad del primer coito, es decir, el ser virgen, la poca utilización de caricias, a veces se piensa que la poca utilización de caricias crea mitos y tabúes en la sexualidad, es decir, que tiene que ser muy romántico y todas esas situaciones. Se le acostumbra a ellas a jugar un papel pasivo y no es así, no debe ser así, son tabúes. Fingir el goce sexual, esto es durísimo, porque se reitera el temor a expresar sus necesidades y a que su pareja las rechace. En gran número de ocasiones la mujer no logra el placer sexual. Es decir, muchas de las mujercitas cuando están en una relación sexual no logran este placer. Es justamente porque en los jóvenes la mente del hombre está mucho más evolucionada a 1000 por hora, en cambio las mujercitas no, están un poco más pasivas, más cautas, en cambio el hombre es demasiado. Entonces, el momento en que comienza a tener la relación, pues el coito del hombre es demasiado rápido, ¿sí? En la juventud estamos hablando de menos de 1 minuto, a veces hasta 2 minutos, y normalmente las mujercitas no tienen no pueden lograr el placer. Y muchas parejas inclusive piensan que eso es decir, que el hombre termine más o menos que tenga el placer y que la mujer pues eso así, ¿sí? Entonces, el hombre debe entender de que hay un placer sexual, tanto como él siente, las mujeres también sienten, ¿sí? Y hay que tratar de lograr esos dos placeres que sean casi similar, ¿sí? Hay esas cositas, ¿no? Eh, entonces, todo eso influyen en tabúes de las personas que no, bueno, ahora es un poco más hablar sobre la sexualidad. Eh, Siempre les recomendaré que no tengan hijos, sean responsables, ¿sí? Mantengan una responsabilidad. El momento que usted tiene una sexualidad, usted está con un problema ahí porque puede traer hijos no deseados, ¿sí? Es decir, no planificados,
para no ponerles como hijos no deseados, sino más bien no planificados. Todo se debe hacer en base a una planificación y en el tiempo en que usted pueda hacerse responsable, tanto el hombre como la mujer, ¿sí? Así que traten de disfrutar, si tienen ustedes una pareja, disfruten de esa pareja y de todos los momentos, alegres, de diversión, de tristeza, momentos tristes. Si alguien falleció, en algún familiar o alguien está con algún accidente o incidente sea de automovilismo o caso fortuito, pero esa persona debe estar ahí, ¿sí? Entonces, aprendan a disfrutar su juventud. No solo significa el sexo, ¿sí? No solo hay un deseo sexual, no, sino más bien aprendan a disfrutar sanamente. Y sanamente significa que hay muchas cosas bonitas por hacer con su pareja, ¿no? Entonces, veamos qué pasa con los hombres. Vamos con los hombres. Diego. Diego, por favor. A los hombres, Ya, Inge. A los hombres igualmente, desde que están en el vientre materno, se les coloca en un mundo azul. Los colores de asignación masculina son fuertes y agresivos, y de ellos se espera independencia, agresividad, fortaleza física, que sean buenos trabajadores y que en sus juegos infantiles se les marcan sus futuras profesiones. Al varón se le prepara para el espacio público, se le exige un mayor comportamiento sexual y con mayor disfrute de ello. Se le refuerza el entrenamiento en el sexo y así favorece también la aparición de mitos masculinos. ¿Sigo? sí, siga nomás, por favor. El amor masculino es sinónimo de sexo y de placer, porque se le inculca el disfrute con la sexualidad ante todo. Debe tener una agresividad erótica, pues tiene que ser quien tome la iniciativa, la proposición y que haga todo en las relaciones sexuales. Después de todo lo anterior, el hombre debe ser padre. En este último lugar, lo cual es la diferencia del sexo femenino. No obstante, también el varón desde el punto de vista social se le expropian espacios vitales masculinos, tales como no se les permite expresar sentimientos, pues los hombres no lloran y no se quejan, lo que repercute en su salud y su sexualidad de forma negativa. Se le expropia de su propia sexualidad por el puesto papel de hombre, pene de oro. El pene está a disposición de cualquier mujer, independientemente de sus propios deseos. Su sexualidad a disposición de la mujer, no a la de él según sus deseos. Lo que se puede poner en situaciones de conflicto en torno al desempeño de su sexualidad. Desde niño se sobredimensionan el papel del pene, se le acaricia cuando es niño a la hora del baño, se le hacen alusiones de que para qué servirá cuando sea grande y se alaba según su tamaño. El hombre debe ser viril, erotizado, con posibilidad de ser infiel a su compañera y con papel de proveedor y en último lugar entonces ser padre. Vea, esta partecita también, ayúdeme. Entre los mitos y tabúes en la sexualidad masculina tenemos los siguientes. Primero, El tamaño del pene puede ensombrecer el desempeño sexual masculino, pues cuando no se considera con grandes dimensiones, lastra la autoestima, disminuye el rendimiento sexual, a pesar de conocerse científicamente que el tamaño no determina la capacidad del disfrute de la pareja humana. Pero desde lo ancestral, nuestra cultura es fálica y se sobredimensiona el tamaño del pene. 2. Hacer el amor es solo con penetración, todo lo cual demuestra escaso conocimiento y poca fantasía erótica. Pues hay múltiples formas de hacer el amor y no todas llevan implícita la penetración del pene. 3. Tener siempre varios coitos en una noche porque desde lo masculino es el cumplimiento del estereotipo sexual impuesto y se considera como síntoma de fortaleza, pero cuando no se logra, disminuye la autoestima masculina. Sin embargo, esto demuestra el conocimiento de la fisiología sexual, pues no siempre es posible lograrlo. 4. El hombre tiene que tener siempre el papel activo en las relaciones sexuales, lo que demuestra aún hoy cómo se limita la expresión de la sexualidad femenina. 5.
El orgasmo debe ser simultáneo para lograr el pleno disfrute sexual. Y de no ser así, se demuestra desconocimiento de la fisiología sexual humana. 6. Considerar como sucio el sexo oral viene dado por los estereotipos sexuales sexistas, pues desde la antigüedad en Grecia, este tipo de intercambio sexual era considerado como sucio, lascivo y bajo. Aún hoy en nuestros días, este tipo de contacto sexual tiene detractores, aunque hace ya años, Kinsey demostró que era una práctica normal en la expresión de la sexualidad humana y un alto número de personas en Estados Unidos la practicaba. No obstante, por legislación, hoy en día ese país en varios estados está prohibida aún en parejas heterosexuales. Pero esta parte está, gracias, esto está prohibido por el asunto del SIDA, ¿sí? Por el asunto del VIH. Entonces es un problema. Pero fíjese, entre los mitos y tabúes, el tamaño del pene. A veces se piensa que a veces los gorditos tienen pene pequeño o las personas pequeñas tienen el pene pequeño, por lo tanto, ellos aparentemente, entre comillas, están en desventajas para un desempeño sexual masculino. Y no hay tal, ¿sí? No hay tal. Hacer el amor es solo con penetración, lo cual demuestra escaso conocimiento y poca fantasía erótica. Es un tabú, ¿no? Es un tabú. Así deben ustedes leer sobre la sexualidad y preguntarle a su papá, a su mamá, y tratar de conversar con personas que le vayan orientando en este sentido. Tener siempre varios coitos en una noche, desde lo masculino, es el cumplimiento del estereotipo sexual impuesto, pero algún momento, algunos de ustedes no va a lograrlo, es decir, no va a llegar a este placer sexual. Y eso, cuando ocurra eso, pues es el desconocimiento de la fisiología sexual, pues no siempre es posible lograrlo, ¿sí? Y a veces se sienten mal los varones, ¿no? El hombre tiene que ser, debe tener un papel activo en las relaciones sexuales. Piensa que el hombre es el que tiene que tomar la batuta en la sexualidad. Y si es que la mujer lo hace, el hombre se asusta. ¿Sí? Si lo toma la batuta una mujer en el tema de sexualidad, el hombre se asusta y no es así. No debe ser así. Sí, son tabúes, son mitos que están dentro de la sociedad y que tiene que ir entendiendo uno que eso no es así. Lo mejor que es el orgasmo debe ser simultáneo para lograr el pleno disfrute sexual. Normalmente en hombres esto es un poquito más rápido, pero y cuando va pasando el tiempo, pues es totalmente lo contrario, ¿sí? Considerar como sucio el sexo oral viene dado por estereotipos sexuales sexistas, pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿sí? Pero el sexo o la sexualidad no es sucio, ¿sí? Eso ya depende de cómo usted lo tome, ¿sí? De cómo usted lea y como usted lo considere, pero son tabúes que se van manejando. La presencia de estos mitos y tabúes pueden favorecer la aparición de disfunciones sexuales en el hombre, como el deseo sexual inhibido, las disfunciones eréctiles, la eyaculación precoz. Es un problema en los jóvenes de 15, 14, 19, 20 años, la eyaculación precoz, ¿sí? Esto es algo normal, ¿sí? No piensen que son solo ustedes, solitos, los que están pasando esta situación. Normalmente eso pasa en los hombres. Esto hace que disminuya el placer en las relaciones sexuales. Lógicamente, si el hombre, como está más con las revoluciones a 100 por hora, a 1000 por hora, le ve que la mujer se comienza a desvestir y antes de que se desvista ya está ya él terminando. Eso significa que lógicamente va a disminuir el placer.
Sí, porque va a quedar mal, se va a sentir mal. Pero eso a medida tiene que ir paulatinamente controlando y manejándose los tiempos correctamente. Mitos que están influidos por la sociedad, ¿sí? Una sociedad machista, vivimos todavía en una sociedad machista. Pensamos o piensan cierta gente, no pensamos, piensa cierta gente que todavía el hombre tiene que pegarle a la mujer, tiene que maltratarle a la mujer, y no es así. Es totalmente lo contrario. Más bien, tanto el hombre como la mujer deben respetarse simultáneamente, ¿sí? Siempre, en cualquier circunstancia. Para eso siempre es bueno la comunicación, ¿sí? Esto hace que disminuya el placer en las relaciones sexuales, pero si usted va conociendo todo esto de la sexualidad, tanto como hombre como mujer, pues usted no se va a sorprender cuando una mujer tome la iniciativa, y tampoco no se va a sorprender o la mujer va a pensar de que porque es pequeñito no va a tener una relación sexual placentera, ¿sí? O porque el hombre es gordito o alguna situación. No, en absoluto, ¿no? Entonces, estos mitos están influidos por la sociedad. Los hombres cuentan con grandes exigencias de las expectativas del rendimiento sexual de su género, como cuando nos dicen de chiquitos, los hombres no lloran. Por eso es que más fallecemos nosotros en hombres con infarto al corazón. Es porque nosotros no nos desahogamos. Y lo que deberían hacernos es dejar llorar. Y nosotros pensamos que llorar no está bien en hombres. Las mujercitas sí está bien que lloren, pero los hombres no. Y por eso es que nosotros después sufrimos infartos al corazón. Padecen de un desconocimiento de la fisiología sexual de forma general. Si usted cree que usted no conoce bien la fisiología sexual de su cuerpo, pues lo invito a que lea para que usted tenga pleno conocimiento de cómo es el asunto. Las mujeres también tienen un gran desconocimiento de su fisiología sexual. Esto también es por no hablar, por no decir las cosas, no investigar. Entonces tienen un desconocimiento y no saben cómo actuar. Si lo hacen de manera agresiva, de manera normal o de manera demasiado pasiva. No saben cómo actuar. Y esto se nota porque existe un desconocimiento de su fisiología. Están marcadas desde la niñez para reprimir la expresión de la sexualidad. Esto está marcado, ¿no? Cuando más bien se lo debe manejar tampoco libertinaje, ¿sí? Ni tampoco manejarse con libertad. El tema, manejarse con libertad, sí, pero con responsabilidad. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver aquí, bueno, aquí están unas referencias bibliográficas. Vamos a seguir viendo para la próxima clase algunos tabús que marca lo de la sociedad, y luego al final vamos a hacer un trabajito entre todos de sacar o determinar ciertas cosas que son importantes para que vaya mejorando nuestra vida y nosotros estemos en una realidad nacional a nivel de sociedad, ¿sí? Es decir, mientras usted más esté informado, mientras usted conozca mejor, pues lógicamente va a sentirse mejor. ¿Hecho? Listo, chicos. Espero que haya sido agradable, interesante la clase. El día miércoles que tengamos la clase, van a ver que hay algunos tabús que vamos a abordar, que van a ser muy interesantes, y poder ya compartir y poder dialogar entre todos ustedes, más aún cuando es de 2 horas. Entonces, la próxima clase ya podemos ir comentando ciertas situaciones, ciertos casos, ciertos ejemplos que les voy a poner también para que ustedes puedan seguir analizando de la manera que es correcta, ¿sí? Con conocimiento, ¿sí?
porque siempre deben entender de que la razón predomina en la universidad y por eso es que tengo que tener conocimiento para hacer. No porque me han dicho, sino porque he leído varios artículos y deduzco esta situación por esta razón, pero siempre tiene que dar la razón, siempre debe predominar la razón. Listo, chicos, déjenme ver, están 22. Voy a contarles en la lista. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno me está faltando. Entonces, atención a la lista. Lenin. Presente. Marcelo. Presente. Priscila. Presente. John. Presente, Inge. Ludwig. Presente, Inge. Eric. Presente. Miércoles vamos a revisar algunos otros temas que son interesantes. Vamos a retomar también el asunto de sexualidad, el asunto sobre formas de cuidarse, aunque ustedes deben saberlo, pero a veces no aplican. Ese es el problema, ¿sí? Y después toman muy temprano responsabilidades que se las puede evitar. Listo, chicos, yo les agradezco mucho. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Que pasen bien. Hasta luego.